Hermanos, ¿qué tal? Bienvenidos a una sesión más de Moclan Perú. En esta sesión vamos a estar viendo el curso de creación a nueva creación, la sesión 1, primera parte, el libro de los libros. Y vamos a estar hablando del tópico 1, 2 y 3, que es la Biblia, el mensaje de la Biblia y la estructura de la Biblia, básicamente en el Antiguo Testamento. Esto corresponde a las páginas de su material, a CNC, de las páginas 10, 11 y 12. Y bueno, comienza la lección en este día. Comienza su material haciendo una pregunta. ¿Qué es la Biblia? ¿Qué es la Biblia? Y ahí el material nos da una respuesta. Dice, la Biblia contiene 39 libros en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo. Si profundizas más en la Biblia, verás que estos libros nos muestran una amplia variedad de material literario, narraciones, leyes, instituciones para rituales, poesías, cantos, sermones, etcétera, etcétera. Los libros más antiguos de Moisés datan del siglo XV a.C. y el más nuevo del siglo I después de Cristo. Sin embargo, aunque esta pregunta pudiera parecer redundante, ¿qué es la Biblia? Y hasta simple, yo creo que hay un error o realmente no hay una comprensión correcta cuando mencionamos qué es la Biblia entre muchos evangélicos. Si bien es cierto, hermanos, la Biblia es el libro inspirado por Dios, pero ¿qué es la Biblia en sí mismo? Bueno, la Biblia es el libro inspirado por Dios, pero es la palabra de Dios, ¿cierto? Pero cuando mencionamos que la Biblia es la palabra de Dios, ¿a qué nos referimos exactamente? Bueno, la Biblia es la palabra inspirada de Dios porque da testimonio acerca de Cristo Jesús, quien es en sí mismo la palabra de Dios, el verbo hecho carne. Como diría Juan capítulo 1, en el principio era el verbo, la palabra de Dios, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces, cuando se refiere a ese principio, la palabra está hablando de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y la Biblia es el libro de Dios, la palabra de Dios, en virtud de dar testimonio de la palabra de Dios, quien es Cristo Jesús. Ahora, si ustedes, por ejemplo, ven algunos atributos, entre comillas, de la Biblia, la palabra de Dios es inmutable, la palabra de Dios es eterna, la palabra de Dios nunca cambia, etc. ¿Se está refiriendo esos atributos de Dios a la Biblia o se está refiriendo a Cristo Jesús? Bueno, se está refiriendo obviamente a Cristo Jesús. No hay ningún atributo de divinidad fuera de la Trinidad. Y si alguien aplica un atributo de divinidad fuera de la Trinidad, estaría realmente divinizando eso. Entonces la Biblia es inspirada y es la palabra de Dios porque da testimonio de Cristo Jesús. Ahora yo diría e iría un paso más allá, que el testimonio que da la Biblia es un testimonio inerrante e infalible. Inerrante quiere decir que no comete errores en su contenido, e infalible que en cuanto a reglas de ética, fe y práctica, tampoco tiene ninguna contradicción en sí misma cuando se interpreta correctamente. Y esa sería la definición que daría sobre las escrituras desde un punto de vista evangélico completamente ortodoxo. Su material sigue mencionando, estudiosos de la Biblia no creen que los libros se hayan necesariamente publicado en el orden en el cual hoy aparecen en nuestros días. Sin embargo, la manera en que fueron recopilados tiene una lógica clara, muestran una unidad y una diversidad al mismo tiempo. Y este es un punto importante, hermanos, porque la Biblia no fue escrita, especialmente el Antiguo Testamento, no fue escrita en el orden, no estoy hablando del número de libros, sino el orden de los libros que tenemos en nuestro canon actual. El Antiguo Testamento originalmente tenía un orden diferente, y ese orden, ese acomodo o arreglo de libros que eran de manera diferente, yo creo que es sumamente importante. Y es una lástima que con el paso de los siglos se haya perdido ese orden original, porque yo creo que la Biblia fue inspirada por Dios. Las palabras, cada una de ellas, pero sin embargo hay sabiduría en la manera como se ordenaron estos libros. Querían los autores originales enfatizar ciertos temas y sobre todo darnos la manera como debían ser interpretados. ¿Cuál es el mensaje de la Biblia? Página 10.2.
Al revisar de manera general las diferentes secciones de la Biblia, es posible observar el desarrollo gradual del plan o propósito de Dios que la unifica en su totalidad. La Biblia trata de las acciones misericordiosas de Dios para anular los efectos del pecado y establecer una nueva creación. Otra forma de describir este proceso es hablar acerca del establecimiento del reino de Dios. Y ese es un punto importante, hermanos. ¿Cuál es el mensaje principal de la Biblia? La Biblia tiene un mensaje y un personaje central. El personaje central de las Escrituras es Cristo Jesús. Pero ¿cuál es el mensaje principal acerca de este personaje? Es el reino de Dios, hermanos. No es el Evangelio. El Evangelio está contenido dentro del reino. De hecho, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio es la buena noticia de que el reino de Dios se ha acercado. Si ustedes leen en Juan, capítulo 1, versos 14 y 15, dice, arrepentíos y creed el Evangelio, que el reino de Dios se ha acercado. Y déjenme leerle este verso, hermanos. Marcos, que es muy común y muy citado, Marcos, capítulo 1, verso 14. Dice, después que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio, las buenas nuevas del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Ahora, ¿qué está diciendo Marcos aquí? El tiempo de Dios se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. ¿Y cuál es el Evangelio que se menciona, al cual se refiere Marcos? Que el reino de Dios se ha acercado. Esa es la buena noticia. Que el reino de Dios se ha acercado. Ese es el Evangelio. Hermanos, no son 5 puntos del calvinismo. No son 4 reglas espirituales. Es justamente a lo que se refiere la Biblia. El anuncio de la buena noticia del Evangelio es que el reino de Dios se ha acercado. Ahora, cuando mencionamos Juan 1, 14 y 15, no podemos entender cuál es la buena noticia a la que el Evangelio se refiere si no entendemos el concepto del reino de Dios. ¿Se entiende, hermanos? El Evangelio es una buena noticia, sí, pero ¿cuál es la buena noticia de la cual trata el Evangelio? Justamente que el reino de Dios se ha acercado. Y ese es el mensaje principal de las Escrituras. Ahora alguien preguntará, ¿qué es entonces el reino de Dios? Graham Goldsworthy define el reino de Dios es el pueblo de Dios habitando en el lugar de Dios, viviendo bajo las reglas o normas de Dios. Y eso es lo que ustedes van a ver, esa definición vez tras vez, repetida en su libro Panorama Divino de Boone Roberts, y el Evangelio y el Reino de Graham Goldsworthy. Y luego ustedes tienen un gráfico de cómo los evangelios y el Evangelio y el Reino se va mostrando a lo largo de todas las Escrituras, desde la creación en Génesis capítulo 1 y 2 hasta la nueva creación en Apocalipsis 21 y 22. Sigue diciendo, en unidades posteriores veremos cómo esta simplificación se puede ampliar para revelar de un modo más completo el maravilloso plan del Dios de misericordia. Amén. Otro punto a tener en cuenta, hermanos, es que la Biblia en sí misma tiene una unidad y una diversidad. Esto es porque la Biblia es la palabra de Dios y da testimonio de quién es la palabra de Dios, es decir, Cristo Jesús. Nuestro Señor Jesucristo era completamente humano y completamente divino. No era mitad humano, mitad divino. No era divino y parecía humano. No era humano y parecía divino. Era los dos al mismo tiempo. Completamente humano, completamente divino. Nuestro Señor Jesucristo era una persona con 2 naturalezas. La naturaleza o esencia humana y la naturaleza o esencia divina. Y esto es, vayamos de arriba abajo desde la Trinidad para llegar a la Biblia, hermanos. La Trinidad, Dios, es, ¿cuántas personas? 3 personas. ¿Cuántas naturalezas? Una naturaleza, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo, bueno, la Trinidad, hermanos, son 3 personas, una naturaleza o esencia, la esencia divina. Esa es la Trinidad. 3 personas, una naturaleza. Yo o usted somos una persona,
una naturaleza, la naturaleza humana. Nuestro Señor Jesucristo es el punto de intersección entre ambos, se podría decir. Nuestro Señor Jesucristo es dos naturalezas o esencias, una persona, la persona divina. Cuando, por ejemplo, nosotros nos casamos con otra persona, somos una unidad. Ahora, en esa unidad son dos personas, una naturaleza, la naturaleza humana. Y ahora, cuando hablamos esto del Señor Jesucristo, que tenía una naturaleza divina y humana, estos atributos de alguna manera son reflejados en las Escrituras. Las Escrituras tienen un autor divino, y ese autor divino es el Espíritu Santo, por lo cual las Escrituras reflejan una unidad completa entre los 66 libros de las Escrituras, entre los 42 o 40 y tantos autores, depende cómo lo midan, que tienen las Escrituras, y los más de 1500 años en los que fueron escritos. Al ser un autor divino y reflejar esa parte divina, refleja una unidad esencial de pensamiento y temas a lo largo de todas las Escrituras, por ser una obra inspirada por el Espíritu Santo. Sin embargo, también las Escrituras son obras de seres humanos. Y no es que sea 100% divino y parezca humano, es 100% divino y es una obra 100% humana como nuestro Señor Jesucristo. Y al ser un libro 100% humano, eso quiere decir que el Espíritu Santo inspiró a los autores a que escribieran de su propia libre voluntad lo que ellos querían escribir, de tal manera que el proceso final fue exactamente aquello que Dios había querido que fuese. El Espíritu Santo en su providencia controló el proceso de escritura para que lo que finalmente se escribió sea exactamente aquello que Dios quería que fuera escrito. Pero al mismo tiempo ese producto, la Biblia, refleja características propias de los autores, es decir, refleja idiomas diferentes, refleja estilos diferentes, refleja incluso, por ejemplo, la gramática de Marcos es diferente a la gramática de Lucas, siendo la de Lucas muchísimo más educada que la de Marcos, no solamente en gramática, sino en contenido, etc. Marcos hasta a veces comete errores gramaticales. Por ejemplo, hermanos, ¿quiere decir que esto no fue inspirado por Dios? Absolutamente no. La Biblia no es como el Corán, en el cual Alá le dictó a Mahoma en el oído lo que tenía que hacer. No, la Biblia es un libro inspirado por Dios. Y eso es importante porque al tener la Biblia diversidad, eso quiere decir que tiene diferentes temas y tópicos y énfasis esenciales o diferentes entre cada autor. Por ejemplo, el énfasis de Pablo es ligeramente diferente al énfasis que hace Juan, o que hace Lucas, o que hace Pedro, o que hace Moisés. Por ejemplo, ¿está Cristo presente en todos ellos? Absolutamente sí. Pero el énfasis es diferente. Y en la teología bíblica vemos esta unidad entre todas las escrituras y al mismo tiempo la diversidad que tienen las escrituras al mismo tiempo. Y ambas nos ayudan para hermenéutica y predicación. Quisiera hablar brevemente ahora cuáles son algunas de las divisiones de la Biblia. Y ahora estamos en la página, seguimos en unidad 1, página 11. Bueno, obviamente la división más fundamental en las Escrituras es entre el Antiguo y Nuevo Testamento. 3.1, el Antiguo Testamento. En la Biblia, en nuestra Biblia, los libros del Antiguo Testamento están ordenados de la siguiente manera. Los libros históricos, poesía y luego los libros proféticos. Siendo los libros históricos, a veces los libros históricos se dividen entre ley e historia, luego poesía y profecía. Ahora, hermanos, este orden es básicamente en nuestras Biblias españolas, siguiendo la versión de la Vulgata latina, es decir, la traducción que se hizo del griego y el hebreo al latín en el siglo IV. Ahora, la Vulgata latina siguió el orden de los libros del Antiguo Testamento, que seguía la traducción que se hizo del hebreo al griego en el siglo II a.C., llamada la Septuaginta. Ahora, para los que no están familiarizados con ese nombre, ¿qué es la Septuaginta? A veces se escribe como LXX. La Septuaginta es la traducción que se hizo del Antiguo Testamento, que fue escrito en hebreo,
al griego. Esa es la Septuaginta, la traducción del hebreo al griego, y se hizo en el año 2 a.C. Esa era la Biblia que usaba muy común en el siglo I. La Vulgata latina, a veces representada por Vulg o Clement, es la versión clementina, depende, se hizo en el siglo IV por Jerónimo de Alejandría. Es decir, él era un traductor y teólogo católico y hizo una excelente traducción al latín. Y el orden de estos libros en la Vulgata latina era diferente al orden, no el número de libros, en el cual se pusieron los libros originalmente en el Antiguo Testamento. De tal manera que el orden, no el número de libros, el orden que tenemos en nuestros libros, en nuestras Biblias, en el Antiguo Testamento, no fue el orden con el cual originalmente fueron escritos, no fue el orden con el cual originalmente fueron compilados, y no fue el orden que seguía nuestro Señor Jesucristo y los apóstoles al leer la Biblia en el Antiguo Testamento al ser judíos. Este es un orden diferente. ¿Afecta este orden? Bueno, si hablamos en cuanto a contenido, no afecta en nada porque tienen la misma cantidad de palabras, etcétera, ¿no? El mismo número de libros. ¿Pero afecta de alguna manera? Yo creo que sí. Afecta en la interpretación y el énfasis y la manera como ellos querían que se leyera. ¿Por qué? Si yo tomo un libro y hablamos que la Biblia es un solo libro, una sola historia, y yo cambio el epílogo y pongo el epílogo en el prólogo y cambio el orden de algunos capítulos, ¿afectaría la manera como usted lo entendería? Bueno, absolutamente sí, ¿verdad? No es lo mismo que la Biblia termine con Malaquías que termine con Crónicas. Y el cambio aquí es boom. Y en un momento voy a explicar por qué afecta tanto que el último libro sea Malaquías y que el último libro sea Crónicas. Ellos habían dejado como el último libro Crónicas. Ese era el último libro en el canon original. Sin embargo, en nuestras Biblias es Malaquías. Y esta es una diferencia considerable en la interpretación. Dice, la Biblia hebrea tiene los libros en un orden diferente. En este curso seguiremos el orden hebreo y lo estudiaremos en más detalle. Este orden es muy útil como una manera de mostrar el significado de las diferentes partes del Antiguo Testamento y la manera como se relacionan entre sí. La Biblia hebrea tiene tres partes principales, la segunda de las cuales está dividida en dos. El siguiente diagrama nos muestra las tales divisiones. La Biblia hebrea tenía tres partes: la ley, el cual era el Pentateuco, los profetas, que eran profetas anteriores y profetas posteriores, y los escritos. Y aquí su material de Moklan divide los profetas en dos partes, anteriores y posteriores. Y los escritos, yo también a veces hago una división entre los escritos, entre escritos anteriores y escritos posteriores. Y voy a explicar el por qué. Pero las tres grandes divisiones son esas. Son ley, profetas y escritos. Y estas tres divisiones, ley, profetas y escritos, es a veces lo que se conoce como la Biblia Tanakh. ¿Qué es Tanakh? Viene de Torah, Tanakh, Torah, Netuvim, Ketuvim. Nevin Ketuvim, esas son las siglas en hebreo. Me quedan 3 minutos solamente para explicarles, por ejemplo, ¿cuál es la importancia, hermanos, de que el último libro del Antiguo Testamento sea Crónicas y no Malaquías, o Malaquías y no Crónicas? Bueno, cuando la Biblia el Antiguo Testamento se termina de escribir, ellos se encontraban en el exilio. Al encontrarse en el exilio, ellos esperaban aquel descendiente de la mujer que pondría fin a la enemistad de la serpiente, aquel descendiente de Abraham que sería bendición a todas las naciones, aquel descendiente de David que pondría fin al exilio, etc. Y cuando ellos estaban en el exilio, escribieron el libro de Crónicas como el último libro del canon. Ahora, ¿cómo comienza el libro de Crónicas? Con 10 capítulos de genealogía, ¿verdad? Ahora, Primera de Crónicas y Segunda de Crónicas es un solo libro, ¿verdad? Solamente que no alcanzaba el rollo para ponerlo todo junto y lo dividieron en dos partes. Pero es un solo libro. ¿Y cómo comienza? Comienza con 10 capítulos de genealogía desde Adán hasta la parte actual para mostrar cuál era
la línea de descendencia por la cual tendría que venir ese descendiente de Adán, ese descendiente de Abraham, ese descendiente de David, que todos estaban esperando. Y ahí termina el Antiguo Testamento, con genealogías, esperando a aquella persona, aquel personaje que cumpliría en esa persona todas las promesas hechas a Adán, a Abraham, a David, el descendiente de Abraham, el descendiente de David, etcétera, que pondría fin al exilio. Y ahí termina el Antiguo Testamento, en genealogías. ¿Cómo comienza el Nuevo Testamento? Mateo 1:1. Este es el libro de las genealogías de Jesucristo, hijo de Adán, hijo de Abraham, hijo de David. Y comienza exactamente el Nuevo Testamento donde se queda el Antiguo y se conecta de manera preciosa para mostrar que todo lo que el Antiguo Testamento estaba esperando fue cumplido en Cristo Jesús. Y ahí es como comienza el Nuevo Testamento. Y cuando se lee en este orden, conecta de manera sublime y perfecta los dos testamentos como un puente perfecto de continuidad. Pero si usted le quita Crónicas y le pone Malaquías, se desconecta completamente, ¿verdad? Y alguien termina predicando de diezmos de Malaquías, cuando ese no era el propósito. Espero que entiendan, por ejemplo, y ese es un punto. Ahora, hay muchos puntos que revelan de este orden. Es como si yo tomara una novela, guardando las distancias. Obviamente la Biblia no es una novela, pero yo le cambiara el orden de los capítulos, porque yo creo que encaja mejor. Yo creo que ese fue lamentablemente un terrible error que se cometió en el siglo IV y que todavía no hemos rectificado. Espero que en el futuro el orden de los libros cambie al orden original. Y más adelante en este curso, en esta misma clase, voy a mostrarles el porqué, algunas aplicaciones importantes de cómo el orden cambia todo. Gracias, hermanos. En un momento voy a grabar la segunda parte de la lección 1. Que Dios les bendiga.